Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en esta ocasión nos trasladamos al año 1560. Por un lado tenemos con piezas blancas a Rodrigo López de Segura, más conocido como Ruy López. Todos sabemos que es la apertura Ruy López o apertura española y es quizás una de las más jugadas o la que primero se aprende cuando empiezas a jugar al ajedrez, y también pues se juega a nivel medio de competición e incluso pues como sabemos en la élite es también una de las aperturas más jugadas con ese E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Por lo tanto, vamos a ver de qué viene todo este tema de la apertura Ruy López, y se debe a un sacerdote humanista y también jugador de ajedrez de aquella época. De hecho, os traigo por un lado una pintura, ya que no había fotos lógicamente pues de estos jugadores. Es el jugador que está a la derecha pues jugando una partida de ajedrez, y también os traigo la portada de un libro que escribió, uno de los primeros libros que se conocen del ajedrez, y aquí os lo traigo y es, no sé si se ve bien aquí, esta es la portada que se llama Libro de la Invención Liberal y Arte del Juego del Ajedrez. Es un libro que se escribe en 1561, se publica también en ese año en Alcalá de Henares, y trata o tiene 4 apartados. Trata sobre o da consejos generales sobre el ajedrez. También habla sobre las reglas, las aperturas, la primera vez que se habla sobre el gambito, y también comenta sobre el tema del ahogado, los 50 movimientos antes de que se finalice una partida o que se puede entablar. Y por otro lado trata sobre las partidas que juega Pedro Damiano y sobre el libro que escribe en 1512, que es anterior a este libro, y en el cual en este libro Ruy López de Segura pues critica sus partidas y también sus análisis. Por lo tanto, no estaba para nada satisfecho con el trabajo anterior hecho por Pedro Damiano, y en esta ocasión son 2 partidas, ya que son muy cortitas. Son jugadas en Roma, en Italia, y ante un jugador italiano que se llamaba Leonardo da Cutri. Este jugador no contaba por aquel entonces con mucha experiencia, y posteriormente, tras estas 2 partidas, pues se va a Nápoles y entiende que necesita dar o tener clases de ajedrez, y Paolo Boi, que si recordáis viene sobre la apertura o la variante Boi, que es tras E4, E5, alfil C4 y alfil C5, esta es la variante Boi. Pues este jugador le enseña pues a jugar mejor al ajedrez. Posteriormente tiene que volver a su ciudad natal porque unos piratas sarracenos han secuestrado a su hermano, y decide proponer al jefe de los sarracenos jugar una partida de ajedrez para liberar a su hermano. No sé lo que hubiese pasado si hubiese perdido la partida, pero como la ganó, pues liberaron a su hermano, y además ganó 200 ducados, ya que el pirata sarraceno pues había apostado algo de dinero por esa partida. Posteriormente se va a Madrid, ya que en 1575, 15 años más tarde, el rey Felipe II hace o realiza el primer torneo de ajedrez con los mejores jugadores de la época. Los historiadores además comentan que es el primer torneo organizado del cual hay documentación, y ahí Leonardo da Cutri pues va a tener su revancha. No obstante, vamos con estas primeras 2 partidas del año 1560, que son muy interesantes. Ruy López de Segura con piezas blancas, Leonardo da Cutri con piezas negras, y la partida empieza con Ruy López con E4, E5 y tras caballo F3 para entrar en su apertura. Aquí Leonardo decide jugar un F6. No es una jugada muy correcta, defiende al peón de E5, pero esto Ruy López lo castiga duramente, ya que tras caballo por E5 se juega F por E5, y aquí ya las blancas gozan de ventaja. No obstante, tienen una sola jugada para continuar con esta ventaja, ya que ha habido un sacrificio de pieza menor, y es este dama H5 con jaque. Aquí hay 2 posibilidades para las negras: o rey E7 o G6, como se juega en la partida. Vamos a ver primero esta línea, rey E7,
y tras ese movimiento puede venir la dama a E5, dar un jaque, el rey se retira a F7 y tras alfil C4 con nuevo jaque te puedes cubrir con el peón, pero no obstante lo capturan y se vuelve a dar un nuevo jaque. El rey se retira a G6 y tras H4, para seguir presionando en H5 al rey negro, pues aquí las negras pueden jugar un H5, también un H6 quizás más correcto, y por variar un poquito la línea, aquí las blancas pueden capturar este peón en B7. Las negras nunca pueden capturar, ya que si no vendría mate directo en F5, por lo tanto, de alguna manera este alfil tiene que estar controlando constantemente esta casilla. La respuesta para las negras puede ser este alfil de 6 tocando a la dama, pero esta siempre puede mantenerse en la quinta fila y aquí nuevamente pues no se puede capturar ya que vendría el mate. Por lo tanto, en esta posición la partida continuaría con más de 4 puntos de ventaja en el módulo por parte de las blancas. No obstante, no se juega este rey E7, sino que se juega este G6. Tampoco es muy bueno y tras dama por E5 jaque se hace dama E7. Aquí Ruy López juega este dama por H8 ganando una torre limpia y aquí las negras juegan este caballo F6 para retirar al caballo del ataque de la dama. Es verdad que aquí las negras podrían haber jugado este dama por E4 primero dando un jaque rey de 1 para defender a este peón de C2 y entonces ahora se podría jugar este caballo E7 por parte de las negras. La línea continuaría con bastante ventaja blanca, no obstante se juega este caballo F6 y la partida continúa no con un D3 defendiendo al peón de E4 sino directamente con un D4. Aquí las negras jugaron rey F7, una jugada no muy correcta. La idea posiblemente podría intentar ser atrapar a la dama blanca, pero tras este rey F7 pues Ruy López lo castiga de una manera muy rápida. Alfil C4 con jaque y tras D5 alfil por D5 con nuevo jaque. Caballo por D5 por parte de Leonardo y en esta posición las negras abandonaron. Es verdad que la ventaja es bastante amplia para las blancas, aunque podría haber seguido la partida de la siguiente manera. Por parte de las blancas jugarse este dama por H7 con jaque, el rey se puede retirar a una de estas casillas, aunque quizás es mejor jugar este alfil G7. Posteriormente el alfil de casillas negras se desarrolla hasta H6, este alfil está clavado por la acción de la dama sobre el rey y aquí las negras podrían continuar con un dama por E4 jaque rey F1 y tras dama por D1 pues por un lado están defendiendo el punto de G7 y por otro lado dando o intentando dar, mejor dicho, mate en D1. Aquí las blancas podrían responder con un caballo D2, este alfil protege al caballo y tras un dama por B2 jugarse un torre E1. Como vemos, la torre controla y corta todas las salidas del rey. Además, esta casilla para las negras sigue siendo un problema, por lo tanto la dama tiene que estar en esta diagonal y la ventaja es de más de 8 puntos en el módulo para las blancas. Por lo tanto, la línea podría continuar y así terminó la partida con ese caballo por D5, alfil por D5, jaque, caballo por D5, las negras abandonaron. Y vamos con la segunda partida que se jugó también en este año 1560, también con blancas Ruy López de Segura y con piezas negras Leonardo Dacutri. La partida comienza con este E4, E5, F4, entrando así en el gambito de rey y D6. Por parte de Ruy López juega este alfil C4, ya colocando el alfil en esta diagonal, tocando el peón de F7 y tras C6, quizás aquí se podría haber jugado un E por F4, no obstante C6 se mantienen las tablas. Ruy López jugó este caballo F3, alfil G4 por parte de Leonardo clavando al caballo y tras esa jugada F por E5, D por E y permite a Ruy López hacer otro sacrificio, alfil por F7, jaque, rey por F7 y caballo por E5 con nuevo jaque. Aquí Leonardo decide retirar al rey a E8 y las blancas capturan el alfil con la dama, ya que así pues están desarrollando pieza. Posteriormente se juega este caballo F6, no siendo muy correcto, ya que aunque se está atacando a la dama, pues Ruy López encuentra la manera de atacar y castigar al rey. Juega este dama E6 jaque,
Las negras se defendieron con este rey E7, ya que si colocas el alfil, pues viene el mate en F7, el rey nunca puede escapar por esta casilla, ya que la controla el caballo. Por lo tanto, tras este dama E6 jaque, se juega la partida dama E7, dama C8, con nuevo jaque, dama D8, y tras los cambios de damas en dicha casilla, por parte de Ruy López viene este caballo F7, dando un jaque, ganando la torre, y en esta posición las negras abandonaron. La verdad que se abandonaba, por decirlo de alguna manera, muy rápido, pero por seguir un poquito con la línea, tras este rey E8, las blancas es verdad que han ganado pieza entera, y por terminar la jugada con un movimiento de las negras pueden capturar un peón, y no obstante pues hay un peón de ventaja para las blancas y también de momento una torre, una pieza entera. Por lo tanto, aquí quedó la partida, y comentar de este jugador italiano que tendría su revancha 15 años más tarde, en el año 1575, ya que cuando hemos comentado que se va a Nápoles a aprender de Paolo Boy pues un poquito más sobre el ajedrez, vuelve a su ciudad natal para también salvar a su hermano, y posteriormente se traslada a Madrid, ya que el rey Felipe II hace el primer campeonato, por llamarlo de alguna manera, mundial de ajedrez. Invita a los jugadores más fuertes de la época, entre ellos estaba Ruy López de Segura, también estaba Leonardo da Cutri, y ahí os adelanto que ese torneo pues lo gana Leonardo da Cutri. Por lo tanto, la revancha está servida, y aunque hemos visto que Ruy López de Segura muestra cierta conocimiento más que este jugador italiano, pues en 15 años después le da la vuelta a la tortilla y las cosas van a cambiar. Esto vendrá en otro vídeo. Que tengáis un buen día y estamos en contacto. Chao.